Hola, seamos bienvenidos. El día de hoy estamos relatando aspectos fundamentales establecidos en la norma venezolana COVENIN 1565-1995. Estamos relatando sobre el ruido ocupacional, programa de conservación auditiva, niveles permisibles y criterios de evaluación, tercera revisión. Material del Fondo para la Normalización y Certificación de la Calidad, Fondo Norma, conjuntamente con COVENIN. Bueno, vemos el prólogo. La Comisión Venezolana de Normas Industriales COVENIN, creada en 1958, es el organismo encargado de programar y coordinar las actividades de normalización y calidad en el país. Para llevar a cabo el trabajo de elaboración de normas, la COVENIN constituye comités y comisiones técnicas de normalización, donde participan organizaciones gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con área específica. La presente norma sustituye totalmente a la norma venezolana COVENIN 1565-1988. Fue elaborada bajo los lineamientos del Comité Técnico de Normalización CT6, Higiene, Seguridad y Protección, por el Subcomité Técnico SC3, Higiene Industrial, y aprobada por la COVENIN en su reunión número 137 de fecha 95/12 del 2006. Ingresado al sistema. Estamos hablando de norma venezolana ruido ocupacional, programa de conservación auditiva, niveles permisibles y criterios de evaluación. El objeto. Esta norma venezolana establece los niveles de ruido permisible para evitar que las personas expuestas al ruido en sus lugares de trabajo sufran deterioro auditivo, pérdida de la concentración o interferencias de la comunicación oral. Recomendaciones sobre niveles de ruido para locales de trabajo típicos, método para determinar la exposición y los niveles de ruido en lugares de trabajo, puntos mínimos de un programa de protección auditiva. Esta norma se aplica a la exposición del trabajador al ruido durante la jornada de trabajo. Referencia normativa. Las siguientes normas contienen disposiciones que, al ser asociadas en este texto, constituyen requisitos de esta norma venezolana. Las ediciones indicadas estaban en vigencia en el momento de esta publicación. Como toda norma está sujeta a revisión, se recomienda a aquellos que realicen acuerdo en base a ella que analicen la conveniencia de usar las ediciones más recientes de la norma citada seguidamente. 871-78, protectores auditivos. COVENIN 1432-82, medidores de nivel de sonido, especificaciones. COVENIN 187-92, definición y clasificación de los colores y señales de seguridad. Definiciones. Para los propósitos de esta norma se aplican las siguientes definiciones. Sonido es una sensación auditiva producida por una onda sonora debido a la variación rápida de una presión inducida por la vibración de un objeto. Ruido es un sonido no deseado que, por su característica, es susceptible de producir daño a la salud y al bienestar humano. Presión sonora es la diferencia entre la presión atmosférica y la presión real. Durante la compresión que resulta de la onda sonora se expresa en micropascal. Decibel dB es una unidad adimensional que se expresa como 20 veces el logaritmo del cociente de la presión sonora entre la presión de referencia. Para mediciones de ruido en aire, la presión referencia es de 20 micropascales o 0,002 microbares.
Nivel de ruido es la medida relativa entre un ruido determinado y el nivel de referencia de 20 micropascales, que es el mínimo audible por el ser humano. Ruido cotidiano es aquel cuyo intervalo de tiempo entre dos niveles máximos tiene una duración menor o igual a 0,5 S. Ruido continuo constante es aquel cuyo nivel es detectado en forma continua durante todo el periodo de medición y las diferencias entre los valores máximo y mínimo no exceden a 6 decibeles. Ruido continuo fluctuante es aquel cuyo nivel es detectado en forma continua durante todo el periodo de medición, pero presenta diferencias mayores de 6 decibeles entre los valores máximos y mínimos alcanzados. Ruido intermitente es aquel que durante un segundo o más presenta características estables fluctuantes seguidas por interrupciones mayores o iguales a 0,5 S. En este caso, medida de tiempo. Calibrador es un instrumento utilizado para verificar la exactitud o fidelidad de la respuesta del sonómetro mediante la medición de un ruido de nivel y frecuencia conocidos según las especificaciones del fabricante. Protector contra viento es un accesorio que se adapta sobre el micrófono del sonómetro para minimizar las interferencias causadas por el viento en las mediciones del sonido. Ruido impulsivo o de impacto son aquellos de corta duración, menor de un segundo, con niveles de alta intensidad que aumentan y decaen rápidamente en menos de un segundo, presentando diferencias por encima de 35 decibeles entre los valores mínimo y máximo alcanzados. Niveles de ruido continuo equivalente LEC es un nivel de presión de sonido continuo constante que produciría la misma cantidad de energía sonora que el sonido continuo fluctuante medio durante el mismo periodo. El LEC permite evaluar el nivel de peligro de ruido fluctuante. Sonómetro decibelímetro es un instrumento para medir la presión sonora cuyo valor se indica en decibeles. Dosímetro son sonómetros integradores que permiten una lectura continua de la dosis de ruido total acumulada recibida por el trabajador durante la jornada de trabajo. Escalas de ponderación son filtros electrónicos que poseen los sonómetros que permiten ajustar selectivamente los niveles de presión sonora dentro de unos límites establecidos según la percepción diferencial del oído humano. Puede ser A, B, C, D o L y su selección depende del tipo de análisis que se realice. Eso fue, estamos hablando precisamente de las escalas de ponderación. Fíjense que interesante porque con todo esto forma parte de lo que van a ser futuros análisis de ruido. Entonces, ok, seguimos aquí, estamos hablando de las escalas. Puede ser A, B, C, D o L y su selección depende del tipo de análisis que se realice. Dosis parcial es el cociente entre el tiempo que se está expuesto a un nivel de ruido y el máximo tiempo de exposición a ese nivel. Dosis total es la resultante de sumar todas las dosis parciales obtenidas a lo largo de una misma jornada. Respuesta dinámica es la velocidad de respuesta del sonómetro a cambio de presión sonora. A cambios de presión sonora. Puede ser lenta, rápida, pico o impulsiva.
Frecuencia es el número de veces por segundo que un objeto que vibra comprime el aire que lo circunda. Su unidad de medida es el ciclo por segundo, o hertz. Está asociado con el tono de un ruido a mayor frecuencia, más agudo. Espectro audible es el intervalo de frecuencias audibles, normalmente comprendidas entre 15 Hz y 20 kHz. Bandas de octavas es un intervalo de frecuencias del espectro audible agrupadas en 8 clases representadas por la frecuencia central geométrica de cada clase. En cada banda la frecuencia más alta es el doble de la más baja. Nivel de ruido excedido, LN, es aquel nivel que excede el N% del periodo de medición a intervalos constantes de tiempo, o el N% del total de las mediciones tomadas a intervalos constantes de tiempo, según se indica en anexo. Ruido de fondo es el nivel que excede al menos el 90% del periodo de medición, no menor de 20 minutos. Límites umbrales de exposición a ruido son las condiciones determinadas por los niveles de presión sonora y la duración de las exposiciones bajo las que actualmente aceptado que casi todos los trabajadores pueden ser expuestos repetidamente sin sufrir efectos adversos en su habilidad para oír y entender una conversación normal. Bueno, hemos venido haciendo referencia a lo que son las definiciones, aspectos fundamentales para comenzar a avanzar hacia lo que son las mediciones de ruido y los diferentes tipos de formatos que se manejan en esta área tan importante de la higiene y la seguridad. Recuerden, soy el Magíster Oscar Correa. Espero que esto haya sido de relevancia teórica para ustedes, una información importante. Para mayor información pueden comunicarse al correo electrónico conocimiento2@hotmail.com.